Bien, mis amados, aquí estamos otra vez reunidos en el nombre del Todopoderoso. Queremos compartir con ustedes algo que estamos viendo en este momento, pidiendo a nombre de ustedes y de nosotros perdón por nuestro pecado y nuestra culpa, por la preciosa sangre del Cordero, seamos limpiados de pecado y de culpa en el nombre de salvación, que es el que le dio a su Hijo, a su ungido, Yeshua. Que así sea. Bien, miren mis amados, estamos comentando hoy en este día, estamos comentando acerca de la confusión tan terrible que ha habido en la iglesia, en todas partes. La confusión que se ha dado acerca de por qué el ángel le dice a Miriam, a María, lo que tú concebirás de la rúa es, porque en hebreo rúa es espíritu. Entonces le dice, lo que tú concebirás de la rúa es. Y se dio una confusión terrible. Vamos a ver el tema bien completo en la Puerta de la Verdad, mis amados. Ya les expliqué que en la Puerta de la Verdad se suben los videos ya con citas bíblicas y todo, pero ahorita nada más queremos comentarles acerca de cómo es esto, porque recuerden que Yeshua venía de la otra creación, venía de la primera creación, era Rúa, era, vamos a decir, espíritu, antes de hacerse como nosotros, humano, con un cuerpo como nosotros, como seres caídos. Antes de eso él venía de la rúa cuando era imagen y semejanza del Altísimo, como nosotros lo éramos con cuerpos gloriosos. Su cuerpo de Masía era glorioso, era rúa, lo que llamamos rúa. También vamos a estudiar el tema luego de los diferentes tipos de rúa que hay y lo que significa realmente rúa, porque nos han dicho que rúa significa viento, pero pues no podemos todo decir que todo es un viento y un viento como si no existiera. No, vamos a estudiar bien qué significa rúa y los diferentes tipos de rúa que hay. Entonces Mashiach viene de la primera creación, viene de la rúa, porque él es a imagen y semejanza de el Eterno, de su Creador, y se dice que el Eterno es espíritu, que es rúa. Entonces Mashiach viene de allá, por eso es antes que Abraham. Y luego, entonces, cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, le dice, lo que tú concebirás viene de la rúa. ¿Qué le está diciendo? Que viene de la otra creación, que viene de allá, pero todo se fue malinterpretando, amados. Vamos a ver luego el tema bien hecho, bien completo, y vamos a ver cómo se fueron dando las interpretaciones hasta que quedaron escritos los evangelios como ahorita los conocemos, y se fue haciendo toda una doctrina falsa, porque no se entendía por qué decía que venía de la rúa, al grado de decir que no, que entonces José no es el padre de Yeshua, que María estaba en adulterio, que María se metió con un soldado romano, dicen los judíos, y muchas tonterías. ¿Por qué? Porque no entendieron qué significaba que viene de la rúa, que venía de la otra creación, que él era antes que Abraham. ¿Por qué? Porque él ya existía. Él ya existía desde la primera creación. En cambio, nosotros habíamos dejado de existir y volvimos a empezar a existir hechos del polvo de la tierra. Entonces él viene a tomar la condición de hombre caído. Por eso dice Filipenses 2, dice que no aferrándose a su condición divina de imagen y semejanza del Eterno, así dice Filipenses, dice que no aferrándose a su condición divina de imagen y semejanza de su Creador, de Dios, dice, dejó eso para venir a ser hombre como nosotros. Entonces por eso el ángel le dice a María que lo que ella va a concebir viene de la rúa. Qué interesante, mis amados. Todas estas revelaciones son bien altas de parte del Eterno, porque ha habido una confusión terrible. Por eso no podemos encontrar nuestra identidad y nuestra relación con el Eterno por todas las falsas interpretaciones que se han dado de la Escritura. Pero creemos por eso que ya estamos aquí nosotros empezando
a vivir ya dentro del reino que Mashiach nos anunció desde hace 2000 años o más, y nos está haciendo ahorita ver que ya estamos dentro de ese reino, empezando a vivir todos los que estamos despertando a la verdad. Mis amados, no malinterpretemos la escritura. Esto que yo les estoy diciendo se los podemos comprobar porque viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos descubrir que Mashiach viene de la Rúa. ¿Qué significa que viene de la Rúa? No que unos dicen que la Rúa, la Jacodés, vamos a decir la madre, fue la que preñó a María y entonces por eso nació Yeshua así y esto y el otro. Eso tendría una falta muy grave doctrinalmente hablando, porque entonces él ya no tendría que ver nada con ser descendiente de David, lo que el Eterno le promete a David. También ahí tenemos que ver cuál es la verdadera casa que el Eterno le promete a David. Es una casa eterna, es algo totalmente en el nivel espiritual. Es algo mucho más elevado, mis amados. También lo vamos a ver con citas bíblicas y lo vamos a ver en la Puerta de la Verdad. Aquí en este canal solamente comentamos abiertamente detalles, cosas que después vamos a ver en la Puerta de la Verdad ya más detenidamente, con citas y con todo lo necesario. Entonces, mis amados, yo nomás quería comentarles esto que estamos nosotros platicando, para que ustedes vayan abriendo los ojos y se vayan dando cuenta de todas las cosas que nos han dicho mal. Me gustaría mucho, es un poquito delicado lo que les voy a decir, porque para algunos puede ser piedra de tropiezo, pero hay un libro que se llama Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso, búsquenlo en internet. Y ahí ustedes van a ver cómo el autor va explicando cómo las escrituras fueron siendo alteradas, porque, por ejemplo, podemos ver que un evangelio dice de una forma, el otro dice de otra, en muchos puntos. Esto no nos debe hacer perder nuestra fe, amados. Van a decir, entonces no es cierto nada. Sí, es más cierto. ¿Por qué? Porque esto nos deja ver que existió y que fue real todo, pero cada quien lo contó desde su propia versión, como nosotros vemos ahorita, por ejemplo, con la pandemia. Cada quien contó de forma distinta lo que sucedió y cómo sucedió, qué pasó y qué no pasó. Y hay muchas versiones acerca de la pandemia, de a dónde vino, por qué vino, que si fue provocada, que si no fue provocada, en fin, así. Dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, si en ese tiempo de los primeros siglos se daba todo esto, en el primer siglo principalmente cuando Mashiach estuvo, se daba que unos decían de una forma y otros decían de otra, y unos decían que venía de la Rúa y que no, y otros decían que por qué venía de la Rúa, que entonces María había cometido pecado porque se había metido con otro hombre, y que si no, que si venía de la Rúa entonces José ya no era el padre. Y bueno, o sea, es que era una situación tremenda de discusión acerca del tema, pero fue real. Cada vez que se encuentran diferentes versiones en los evangelios de un mismo hecho, nos confirma más que fue real. Por como les ponía el ejemplo ahorita, porque cuando una cosa acontece, todo el mundo da su propia versión, pero de que aconteció, aconteció. Entonces ese es el caso de que Mashiach realmente existió, Mashiach es real, y nada más hay que ver las diferentes versiones que se hablaban. Unos decían una cosa, otros decían otra. ¿Por qué? Porque fue real. No podemos decir, hay gente que le dices esto y dice, ay, no, entonces no es cierto nada. Porque mira, un evangelio dice una forma y otro dice de otra. Pues eso te confirma más la veracidad de las cosas. Porque si todo fuera igualito, entonces diríamos, alguien inventó por ahí eso y es su versión propia y única de él. Pero si hay diferentes versiones de lo mismo, quiere decir que sucedió, pero que nada más que cada quien lo contó de forma distinta, aquel acontecimiento. Esa es la cosa, mis amados. Tenemos que ser muy reales, tenemos que saber escudriñar la escritura.
Y por eso aquí los voy a dejar con este tema así, los voy a dejar para que ustedes empiecen a meditar sobre esto. Posteriormente, búsquenlo en la Puerta de la Verdad. No lo hemos subido, pero vamos a subir este video hablando ya más ampliamente sobre este punto. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y esté sobre ustedes la presencia y la unción de la Rúaj HaKodesh, de nuestra bendita Madre, que es la Rúaj HaKodesh, porque el Eterno es Padre y Madre, para que ustedes puedan comprender las Escrituras, para que ustedes puedan llegar a tener la vida eterna, porque todo aquel que conozca realmente la verdad, ese va a poder llegar a ser a imagen y semejanza del Altísimo. Alguien diría, ¿y entonces el que no conozca no va a llegar a ser así? A mí no me lo pregunten, o sea, dice la palabra que conocerlo a Él es conocer su verdad. Es conocer su verdad. Si alguien llega a un lugar y no conoce las costumbres del lugar, no conoce lo que se maneja ahí, se va a sentir terrible y al final de cuentas no va a poder comunicarse con nadie, ni va a poder hacer nada, ni se va a poder realizar. Para poder vivir en ese lugar tendrá que hacerse a ese lugar, conocer las costumbres, aprender el idioma y todo para poder estar bien conectado con ese ambiente, con esa cultura, con ese lugar. Es el mismo caso en lo espiritual. Si nosotros queremos vivir en el reino del Eterno, tenemos que estar bien conectados con todo lo que es su reino, cuáles son las verdades de su reino, cómo movernos en ese lugar, cómo tratar con Mashiach, cómo tratar con su santa creación, sus santos ángeles, cómo tratar con nuestro Creador. Si no lo conocemos, vamos a estar allá nada más encogidos en un rincón, viendo cómo todos se desenvuelven, platican, hablan en el reino del Eterno y nosotros no sabemos nada, somos ineptos. Acuérdense de la parábola que dijo Mashiach, del hombre que entró a la boda, al banquete, y no tenía el traje. Eso significa, no sabía nada, no estaba preparado, no estaba limpio de pecado. Y entonces le dijeron, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Sí se acuerdan de esa parábola que dijo Yeshua? ¿Cómo entraste aquí? Entonces lo sacan y lo echan a donde está el llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento. Luego se vio, como decimos, parchado en el ambiente del reino donde todos estaban a gusto, se movían a gusto porque todos eran conocedores de la verdad de ese reino, de ese lugar. Bueno, mis amados, hasta aquí los dejamos. Que el Eterno les bendiga y les guarde y vayan a la Puerta de la Verdad. Si hay quien hace algún comentario sano, les pedimos, mis amados, que si no les gusta lo que hablamos, simplemente retírense de nuestro canal, por favor. Pero si les gusta, háganos comentarios sanos y respetuosos y nosotros estaremos tomando en cuenta sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y hablaremos sobre esos puntos. Que el Eterno los guarde y hasta pronto, mis amados.